Tenía 62 años cuando entendí que toda mi vida había sido una mentira cuidadosamente construida. No llegué a esa conclusión de golpe. No fue un rayo, ni una revelación divina. Fue un sobre blanco, ordinario, con mi nombre escrito a mano. Lo encontré debajo de la puerta de mi casa un martes por la mañana, mientras el café todavía humeaba en la cocina. Lo recogí sin apuro. Pensé que sería una factura, tal vez una notificación del banco. Me senté en la mesa, lo abrí despacio y empecé a leer. Para cuando terminé la primera hoja, mis manos temblaban. Para cuando terminé la segunda, ya no sentía nada. Pero debo contarte desde el principio, porque si te cuento solo el final, no vas a entender lo que cuesta llegar hasta ahí. Me llamo Elena, aunque eso tampoco importa demasiado. Lo que importa es lo que fui durante 34 años. Esposa, madre, administradora silenciosa de una familia que nunca me vio como una persona completa. Fui la que cocinaba cuando había visitas, la que organizaba las fechas, los cumpleaños, los documentos, la que nunca levantaba la voz porque así se hacían las cosas en esta casa. Mi esposo se llamaba Rodrigo, hombre respetado en el barrio, buen trato con los vecinos, siempre una sonrisa fácil, siempre una palabra amable para los extraños. Conmigo era distinto. No me golpeaba. Quiero aclarar eso desde el principio, porque mucha gente confunde las cosas. No me golpeaba, pero había algo en su manera de mirarme, o de no mirarme, que me hacía sentir que yo no existía del todo, como si fuera un mueble útil, como si mi presencia fuera necesaria, pero mi opinión, no. Llevábamos 3 años de casados cuando nació nuestra hija Camila, y 4 años después, nuestro hijo Mauricio. Con los hijos llegó algo que yo no esperaba. Rodrigo empezó a construir una versión pública de la familia que no coincidía con la versión real. En público éramos la familia perfecta. En casa, él decidía todo. Las vacaciones, las inversiones, con quién nos juntábamos, a qué colegio iban los niños. Yo podía opinar. Pero mi opinión rara vez cambiaba algo. Con los años me acostumbré. Eso es lo más triste. Me acostumbré tanto que empecé a creer que así funcionaban los matrimonios, que esa sensación de invisibilidad era normal, que el cansancio que sentía cada noche era solo el cansancio de una madre ocupada. Camila se casó a los 28 años con un hombre llamado Sebastián. Bien parecido. Trabajador. O con esa clase de sonrisa que te hace confiar de inmediato. Al principio me cayó bien. Al principio. Mauricio nunca se casó. Vivía en un departamento a 20 minutos de nuestra casa y venía los domingos. Era callado, como yo. Observador. Siempre me miraba de una manera que no lograba descifrar, como si supiera algo que yo no sabía. Cuando Rodrigo murió, hace 2 años, pensé que iba a derrumbarme. 34 años con alguien crean un vacío difícil de nombrar, aunque ese alguien no te haya querido bien. Me quedé sola en la casa que habíamos comprado juntos, con la pensión que me correspondía, y con la certeza, al menos eso creía yo, de que los papeles estaban en orden. El notario nos llamó a los 3, a mí, a Camila y a Mauricio, 3 semanas después del entierro. Fue la primera vez que escuché el nombre de esa cuenta. El notario era un hombre mayor, con lentes gruesos y una voz monótona que parecía diseñada para hacer aburridas hasta las noticias más difíciles. Nos sentamos frente a su escritorio, en una oficina que olía a papel viejo. Camila llegó con Sebastián, aunque nadie lo había invitado. Rodrigo nunca había soportado a Sebastián, eso lo sabía yo. Pero Camila no salías a ningún lado sin él. El notario empezó con los bienes conocidos. La casa, un terreno en las afueras que yo apenas recordaba. Una cuenta corriente conjunta con saldo modesto. Todo eso, en orden. Todo eso, según lo esperado. Entonces mencionó la cuenta de inversión. Camila y Sebastián intercambiaron una mirada tan rápida que casi no la vi. Casi. Esta cuenta, dijo el notario ajustándose los lentes,
Tiene como beneficiaria designada a la señora Camila. Yo no entendí de inmediato. ¿Beneficiaria?, pregunté. Sí, señora Elena. Su esposo la designó hace aproximadamente 8 años. Miré a Camila. Ella tenía la vista fija en el escritorio. ¿Cuánto hay en esa cuenta?, preguntó Sebastián antes de que yo pudiera abrir la boca. El notario dijo la cifra. El silencio que siguió fue de esos que pesan. Era una cantidad que yo nunca había visto junta en ningún estado de cuenta. Era una cantidad que explicaba ciertos viajes de Rodrigo que yo no había cuestionado. Ciertos negocios de los que nunca me dio detalles. Cierta manera que tenía de decirme que los ahorros no alcanzaban para más cuando yo sugerí algo. Mauricio no dijo nada. Yo tampoco. Salimos de la notaría en silencio. En la vereda Camila me tomó del brazo con una dulzura que se sentía ensayada. Mamá, papá quiso hacer esto. Hay que respetar su decisión. No contesté. Sebastián ya estaba en el carro con el motor encendido. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cama de Rodrigo, que era también mi cama, mirando el techo. Pensaba en 8 años. En el número 8, en que hacía exactamente 8 años habíamos tenido la única pelea seria de nuestro matrimonio, cuando yo le propuse que pusiéramos parte de los ahorros a nombre de los 2 hijos, en partes iguales. Rodrigo se negó con una firmeza que me sorprendió. «Esas cosas se hacen a su tiempo», me dijo. «No hay que apresurarse». Yo lo entendí como prudencia. Ahora lo entendía de otra manera. Los días que siguieron fueron extraños. Camila me llamaba seguido. Más de lo habitual. Venía a visitarme con tortas, con flores, con esa amabilidad excesiva de quien sabe que hizo algo y quiere cubrirlo con azúcar. Sebastián también aparecía, cosa rara en él. Me preguntaba si necesitaba algo, si me sentía bien, si quería que me acompañaran al médico. Mauricio, en cambio, dejó de venir los domingos. 1 semana, 2 semanas. Lo llamé. No contestó. Le dejé un mensaje. Nada. Empecé a preocuparme de verdad cuando su vecina me llamó para decirme que hacía días que no lo veía salir. Fui a su departamento. Toqué la puerta varias veces. Silencio. Llamé al administrador del edificio, un hombre amable que me conocía de vista. Me abrió la puerta con cierta duda. Mauricio estaba dentro, sentado en el sofá con la televisión apagada. En la oscuridad, Mauricio me miró. Tenía ojeras profundas. Parecía que no había dormido en días. ¿Cuándo fue la última vez que comiste?, le pregunté. Se encogió de hombros. Me senté a su lado. No le pregunté nada más. Y fui a la cocina. Le hice unos huevos con lo poco que había en la heladera. Se los puse enfrente. Los comió despacio, en silencio. Cuando terminó, me miró. «Mamá», dijo, «necesito contarte algo. Pero tienes que prometerme que no vas a hacer nada hasta que yo te diga». «Mauricio, prométeme». Lo miré a los ojos. Había algo ahí que me hizo sentir frío en el estómago. «Te lo prometo», dije. Respiró profundo. Papá no tomó esa decisión solo. Esa noche, sentada en el sofá de Mauricio, escuché cosas que no quería escuchar. Hacía 4 años Mauricio había encontrado por accidente un correo electrónico. Había usado la computadora de Rodrigo para imprimir un documento, y la sesión estaba abierta. No quiso leer, pero el asunto del mensaje estaba ahí, visible, con el nombre de Sebastián en el remitente. Lo leyó. Era un correo donde Sebastián le explicaba a Rodrigo, con números y argumentos, por qué era conveniente que la cuenta de inversión quedara solo a nombre de Camila. Le decía que así el patrimonio permanecía en la familia directa y que evitaba complicaciones futuras. Usaba palabras como optimización y protección familiar. Palabras que sonaban a razón, pero que significaban otra cosa. Rodrigo respondía en el hilo. Con acuerdo. Con gratitud incluso. Mauricio había guardado ese correo. Imprimió una copia. La tenía escondida desde entonces. ¿Por qué no me dijiste nada?, le pregunté. Porque papá todavía vivía. Y porque no quería destruir la familia. Lo miré y sentí algo que no era rabia. Era una tristeza más vieja, más profunda.
La tristeza de entender que mi hijo había cargado con esto solo durante 4 años para protegerme. ¿Tú, Camila, sabe? Pregunté. Dudó. No lo sé con certeza, pero Sebastián no le esconde nada. Nunca lo ha hecho. Esa noche volví a mi casa caminando. Aunque llovía, necesitaba el frío, necesitaba pensar. Entré por la puerta de atrás, la del patio, como hacía siempre. Y ahí, debajo de la puerta principal, estaba el sobre blanco, el que te mencioné al principio. Lo recogí. Lo abrí en la cocina, bajo la luz pálida de la lámpara. Eran 2 hojas. La letra era cuidadosa, pequeña, femenina. La firma al final era un nombre que yo no reconocí de inmediato, pero la primera línea sí la entendí. Decía: «Señora Elena, lo que usted no sabe sobre su esposo y su yerno podría cambiar todo. Le escribo porque usted merece saber la verdad antes de que sea demasiado tarde». Levanté los ojos de la hoja. La casa estaba en silencio. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Y yo sentí, por primera vez en muchos años, que algo estaba a punto de comenzar. El sobre tenía 2 hojas, pero yo las leí 3 veces. La primera vez, con los ojos corriendo por las palabras sin entender del todo. La segunda, despacio, sentada en la silla de la cocina con las manos apoyadas en la mesa. La tercera vez, en voz baja, como si escuchar las palabras me ayudara a creerlas. La mujer que escribía se llamaba Patricia. Eso decía la firma. Sin apellido. Solo Patricia. Decía que había trabajado durante 6 años en una firma de asesoría financiera. Decía que conocía a Sebastián desde antes de que se casara con Camila. Y decía algo más. Algo que me hizo leer esa línea 4 veces seguidas. Decía que Sebastián había hecho esto antes. No con mi familia. Con otra. Guardé el sobre dentro del cajón donde guardo los documentos importantes, debajo de las facturas del gas y de una foto vieja de mis hijos en la playa. Me preparé otro café, aunque ya eran las 11 de la noche, y sabía que no iba a dormir de todas formas. Me quedé sentada mirando la ventana oscura del patio. Rodrigo llevaba 2 años muerto y todavía me sorprendía. Todavía encontraba maneras de hacerme daño desde el otro lado. Eso no es justo, pensé. Y después pensé que la justicia y que había sido un lujo que yo nunca me había permitido del todo. A la mañana siguiente llamé a Mauricio. Le conté del sobre. Le leí las partes más importantes por teléfono. Despacio. Del otro lado hubo un silencio largo. ¿Sabes quién es Patricia?, le pregunté. «No», dijo, pero su voz sonaba rara. Como cuando un niño dice que no sabe algo, pero en realidad está pensando si contarlo o no. «Mauricio». «Mamá, dame un día». «¿Para qué? ¿Para verificar algo?» «No quiero darte información que no sea cierta». Colgué. Me quedé con el teléfono en la mano, mirándolo como si fuera a decirme algo más. Esa tarde Camila me llamó para invitarme a comer el domingo. Voz dulce, palabras amables. Me dijo que Sebastián quería que hablar conmigo sobre los trámites del patrimonio, que había algunas cosas que convenía resolver pronto para evitar problemas burocráticos. Usó esa palabra, burocrática, con una ligereza que me molestó más de lo que esperaba. «El domingo no puedo», le dije. Silencio breve. «¿Estás bien, mamá?» «Sí, solo tengo cosas que hacer». Otro silencio. «Sebastián dice que si dejamos pasar mucho tiempo, los trámites se complican, que hay plazos, que me mande todo por escrito». Dije. «Los documentos, los plazos, todo, por escrito». Esta vez el silencio fue más largo. «Bueno», dijo finalmente. «Te lo mandamos». Corté la llamada y me di cuenta de que estaba temblando. No de miedo, era otra cosa. Era la sensación de haber dicho algo que no me habían enseñado a decir. Algo que debía haber dicho mucho antes. Mauricio apareció 2 días después, a media mañana, con una carpeta bajo el brazo. Se sentó en la mesa de la cocina, la misma donde yo había leído el sobre. Abrió la carpeta y me mostró una hoja impresa. Era una captura de pantalla de una nota periodística, de un diario regional, con fecha de hacía 9 años. El titular decía:
Familia denuncia irregularidades en manejo de herencia. No era el nombre de Sebastián el que aparecía. Era el nombre de una empresa. Una empresa pequeña de asesoría que había operado por 3 años y luego cerró. Pero en el cuerpo de la nota, en el tercer párrafo, había un nombre. Un asesor financiero vinculado a secas la empresa. Sebastián Arroyo. Lo miré a Mauricio. «Es él», dijo Mauricio. Verifiqué otros datos. Es el mismo. La nota era escueta, sin condena formal, sin resolución clara. Pero describía una situación que yo reconocí con un escalofrío. Una familia mayor. Un yerno con influencia sobre el patrimonio. Una cuenta de inversión que, por razones legales, quedó a nombre de la hija y no de los padres. Una transferencia de bienes que ocurrió semanas antes de que el patriarca de la familia muriera. ¿La familia denunció?, pregunté. Intentaron. Pero el hombre mayor murió durante el proceso. La viuda era anciana. Estaba enferma. Sin abogado fuerte. Ese sin energía para pelear. El caso se cayó. Me quedé mirando la hoja. «Él lo hizo antes», dije. «Sí. Y con papá lo perfeccionó». Mauricio no contestó. No necesitaba hacerlo. Esa noche, mientras intentaba dormir, pensé en esa mujer. La viuda anciana de la nota. Pensé en si alguna vez supo exactamente lo que había pasado. Pensé en si murió sabiendo o muriendo a medias, con esa sensación vaga y e incómoda de que algo no había estado bien pero sin poder nombrarlo. Yo tenía 62 años. No era anciana y podía nombrar las cosas. Al tercer día llegaron los documentos que le pedí a Camila. Un sobre grueso, por mensajería. Dentro, una serie de papeles con membrete de una firma legal que yo no conocía. Los leí con cuidado, sentada en la mesa, con un diccionario jurídico que había pertenecido a mi padre y que guardaba en un estante desde hacía décadas, sin haberlo abierto nunca. Era denso. Estaba escrito para confundir. Entendí eso de inmediato. Había cláusulas dentro de cláusulas, referencias a artículos que remitían a otros artículos. Pero el fondo era claro, si uno se tomaba el trabajo de llegar hasta él. Lo que Sebastián proponía, disfrazado de organización patrimonial, era una serie de transferencias que consolidaban los bienes restantes, bajo una estructura donde Camila figuraba como administradora principal. Yo quedaba como beneficiaria vitalicia. Lo que sonaba generoso pero significaba, en la práctica, que podía usar los bienes mientras viviera pero no tomar ninguna decisión sobre ellos. No podía vender. No podía invertir. No podía ni siquiera alquilar la casa sin autorización. Y había un detalle que casi me pierdo en la página 4. En caso de que yo decidiera, por voluntad propia o necesidad médica, trasladarme a una residencia que asistida, los bienes pasaban automáticamente a administración exclusiva de Camila y Sebastián, sin proceso adicional. Lo leí 2 veces. Lo leí una tercera. Esto no era un plan para organizar el patrimonio de la familia. Era un plan para quedarse con todo si yo alguna vez me enfermaba o me volvía incapaz. Cerré el sobre. Me levanté. Caminé hasta la ventana del living y me quedé ahí parada, mirando la calle, los árboles, los niños que volvían del colegio con sus mochilas grandes. Pensé en Rodrigo firmando los papeles de esa cuenta hace 8 años. Pensé en Sebastián sentado frente a él, con esa sonrisa fácil y con sus palabras de optimización y protección familiar. Pensé en cuántas noches Rodrigo y yo habíamos cenado juntos después de esa firma. Y él no me había dicho nada, ni una palabra. ¿Lo hizo por convicción? ¿Por debilidad? ¿Por esa costumbre vieja de no incluirme en las decisiones importantes? No lo sabía. Ya nunca lo iba a saber. Pero lo que sí sabía era esto. Rodrigo ya no estaba. Y yo sí. Antes de continuar, si esta historia te está llegando de verdad, suscríbete al canal. Lo que Elena descubre a continuación cambia todo lo que creías saber. Llamé a Mauricio esa misma noche. Le dije lo que había encontrado en los documentos. Lo escuchó en silencio, solo interrumpiendo para pedir que le repitiera alguna parte. Cuando terminé, tardó en hablar. «Mamá»,
Necesitamos un abogado. Lo sé. Uno que no tenga ninguna relación con la firma que mandó esos papeles. Lo sé, Mauricio. ¿Tienes plata para eso? Era una pregunta honesta, sin vergüenza. Eso siempre me había gustado de él. Decía las cosas directas. Tengo lo de la pensión. Y tengo algo que guardé en una cuenta que tu padre no sabía que existía. Silencio. ¿Cuánto tiempo lleva esa cuenta? Preguntó. 19 años. Otro silencio. Más largo. Bien hecho, mamá. No era mucho dinero. Pero era suficiente para comenzar. Lo había abierto sola, a mi nombre, en un banco diferente. Un año después de que Rodrigo me dijera en una discusión que el dinero de la casa era responsabilidad suya y que yo no necesitaba entender los detalles. Nunca le conté. Guardaba ahí una pequeña parte de lo que administraba en casa, mes a mes, desde entonces, sin decirle nada a nadie. No lo hice por desconfianza, me dije siempre. Lo hice por instinto. Ahora entendía que era lo mismo. El abogado se llamaba Don Humberto. Lo encontré por recomendación de una vecina cuya hermana había pasado por un divorcio complicado años atrás. Era mayor, con el pelo blanco y una manera de hablar pausada que al principio me desesperó. Y después agradecí. Me recibió en su oficina, una sala pequeña con libros apilados hasta el techo y una ventana que daba sobre un patio interior. Le conté todo. Le mostré el sobre de Patricia, la captura de pantalla de la nota periodística, los documentos que me había mandado Sebastián. Los leyó despacio, muy despacio. Tomó notas en un cuaderno con letra pequeña. Cuando terminó, juntó las manos sobre la mesa y me miró. Señora Elena, dijo, usted tiene razón en estar preocupada. Estos documentos tienen cláusulas que, si usted los firma, le ceden derechos que son suyos por ley. ¿Puedo recuperarlo de la cuenta de inversión? Pregunté. Hizo una pausa. Eso es más difícil. La designación de beneficiario fue hecha en vida por su esposo, que estaba en pleno uso de sus facultades. Para impugnarla, necesitaríamos demostrar influencia indebida, que alguien lo presionó o manipuló para tomar esa decisión. Tengo el correo electrónico de Sebastián. Levantó las cejas. ¿Lo tiene físicamente? Mi hijo tiene una copia impresa. Hace 4 años que la guarda. Don Humberto volvió a tomar su lapicera. Eso cambia las cosas, dijo. No resuelve todo, pero cambia las cosas. Salí de su oficina con una lista de documentos que debía conseguir y una fecha para la semana siguiente. Caminé hasta el colectivo sin apurarme. El sol de la tarde pegaba fuerte sobre las veredas. Una señora mayor caminaba delante de mí con una bolsa del mercado, despacio pero derecha, con una dignidad tranquila que me gustó. Así quiero caminar yo, pensé. Esa noche, mientras preparaba la cena, sonó el teléfono. Era Camila. Mamá, Sebastián dice que todavía no firmaste los papeles. ¿Está todo bien? Todo bien, dije. Es que hay plazos, ya te lo dije. Si no firmas pronto... Camila, la interrumpí con una calma que yo misma no esperaba. No voy a firmar esos papeles. Silencio. ¿Qué? Los hice revisar por un abogado. Hay cláusulas que no son aceptables. Si Sebastián quiere hablar del patrimonio, que hable con don Humberto. Otro silencio. Más tenso. Más largo. ¿Contrataste un abogado? La voz de Camila había cambiado. Ya no era dulce. Sí. Mamá, eso no era necesario. Y somos familia. Buenas noches, Camila. Corté. Me quedé un momento con el teléfono en la mano. El corazón me latía rápido. Pero no estaba asustada. Estaba despierta. Estaba presente de una manera que hacía mucho no sentía. Me serví la cena. Comí despacio, en silencio, frente a la ventana oscura. Y entonces escuché pasos en el patio. Pasos que no eran de Mauricio. Pasos que yo no reconocía. Alguien estaba del otro lado de la puerta. Me quedé quieta. El tenedor en la mano, el plato todavía humeando, los ojos fijos en la puerta del patio. Los pasos eran lentos. No los pasos de alguien que camina de paso. Eran los pasos de alguien que se detiene, que mira, que espera. Me levanté despacio de la silla. Fui hasta el cajón de la cocina y saqué la linterna que guardaba ahí,
Desde el apagón de hace 3 años. La encendí. Caminé hasta la puerta y miré por la mirilla pequeña que Rodrigo había instalado años atrás, diciendo que era por seguridad. Aunque yo nunca entendí de quién nos íbamos a cuidar en ese barrio tranquilo. Afuera había una mujer. Estaba de espaldas, mirando hacia el fondo del patio, donde crecía el limonero viejo. Tenía el pelo oscuro recogido, una campera gris, zapatos bajos. No era joven, pero tampoco mayor. 50 años, quizás menos. ¿Quién está ahí?, dije desde adentro. La mujer se dio vuelta. La luz del patio era escasa, pero alcanzaba para ver su cara. Tenía una expresión seria, sin miedo, como si hubiera calculado este momento antes de llegar. «Soy Patricia», dijo. Le escribí el sobre. Abrí la puerta. No sé por qué lo hice. Quizás porque ya no me quedaba demasiada energía para el miedo. Quizás porque una parte mía, y la parte que llevaba semanas buscando respuestas, entendió que esta mujer tenía algo que yo necesitaba escuchar. La hice pasar a la cocina. Le ofrecí agua. Ella aceptó. Se sentó en la silla frente a la mía y apoyó las manos sobre la mesa, como si quisiera mostrarme que no traía nada escondido. La miré de cerca. Tenía los ojos cansados, del tipo de cansancio que no es de esta noche, sino de muchos años. Había algo en ella que reconocí sin poder nombrarlo de inmediato. ¿Cómo sabía dónde vivía?, le pregunté. Sebastián nunca fue cuidadoso con los datos de sus clientes, dijo, ni con los datos de sus objetivos. La palabra me golpeó. ¿Trabajó con él? Trabajé en la misma firma durante 3 años. No directamente con él, pero lo suficiente para ver cómo operaba. Tomó un sorbo de agua. Cuando me enteré de que se había casado con la hija de un hombre con patrimonio, empecé a seguir el caso. Sé que suena extraño, pero tengo razones. ¿Cuáles? Me miró fijo. Mi madre, dijo. Ella fue la primera. Patricia Stage habló durante casi 1 hora. Su madre había enviudado hace 11 años. Tenía una casa, algunos ahorros, una jubilación modesta. Sebastián entró en su vida a través de un conocido común. Se presentó como asesor financiero. Construyó confianza despacio. No fue rápido. Tardó casi 2 años en ganarse la confianza de la familia. Cuando Patricia se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya era tarde. Su madre había firmado documentos que ella no entendía del todo. La casa seguía a nombre de su madre, pero había una hipoteca nueva que nadie le había explicado bien. Y el dinero de los ahorros había pasado por una serie de inversiones que en el papel parecían razonables y en la práctica habían rendido casi nada. Su madre murió 3 años después, enferma, convencida de que había tomado malas decisiones financieras por su propia culpa. Nunca supo que las habían manipulado. ¿Denunció?, le pregunté. Intenté, pero no tenía pruebas sólidas. Sebastián es cuidadoso. Siempre hay un margen de interpretación. Siempre hay una firma de su víctima en algún papel que dice que ella estuvo de acuerdo. Apretó el vaso. Aprendí a esperar. Sabía que iba a volver a hacerlo. Y cuando lo vi aparecer en el entorno de su esposo, empecé a juntar lo que pude. ¿Qué tiene?, pregunté. Abrió la campera. Del bolsillo interior sacó un sobre más grueso que el anterior. Lo puso sobre la mesa. Lo abrí. Había varias hojas. Correos electrónicos impresos, algunos con encabezados de la firma donde había trabajado. Estados de cuenta con anotaciones a mano. Una fotografía, borrosa pero reconocible, de Sebastián entrando a una oficina cuyo cartel yo no conocía. Y al final, una sola hoja con una lista de nombres. 5 nombres, cada uno con una fecha y una cantidad de dinero al lado. Mi esposo era el 4º de la lista. Esa noche no dormí. Me quedé en la mesa de la cocina hasta las 3 de la mañana, leyendo los papeles que Patricia me había dejado. Ella se fue con la promesa de que estaba disponible para declarar si llegaba a ser necesario. Me dio un número de teléfono escrito a mano, en un papel doblado en 4. No lo guarde en el teléfono, me dijo antes de irse. Solo en papel. La miré. ¿Tiene miedo de él?, pensó un momento. No miedo. Precaución. Hay una diferencia.
Entendí esa diferencia mejor de lo que ella podía imaginar. A las 3 de la mañana guardé todos los papeles en la misma carpeta donde tenía el correo de Mauricio. La carpeta fue Quilasex al cajón. El cajón cerró con llave. La llave fue a mi cartera. Rodrigo nunca había sabido que ese cajón tenía llave. Él pensaba que era el cajón donde guardaba recetas de cocina y fotos viejas. Y en parte lo era. Pero en el fondo, debajo de todo eso, desde hacía años guardaba cosas que eran solo mías. Había aprendido a esconder lo importante mucho antes de saber que lo iba a necesitar. La reunión con don Humberto fue 4 días después. Fui con Mauricio. Llevé la carpeta completa, incluyendo los papeles de Patricia. Don Humberto los revisó con la misma calma pausada de siempre, pero esta vez yo noté que fruncía el ceño con más frecuencia, que se detenía en ciertos párrafos, que subrayaba cosas en su cuaderno con más énfasis. Cuando terminó, se recostó en la silla. «Señora Elena», dijo, «esto es más serio de lo que pensé en un principio». «Lo sé», dije. «Los correos son útiles, pero son prueba de intención, no necesariamente de acción ilegal. Lo que cambia el panorama es esta lista», señaló la hoja que Patricia me había dado. «Si estas otras personas están dispuestas a hablar, si hay más documentación similar en los otros casos, podemos construir un patrón. Y un patrón es mucho más difícil de refutar que un caso aislado». «¿Puedo impugnar la cuenta de inversión?», pregunté. Don Humberto juntó las manos. «Con lo que tenemos hoy, hay fundamentos para intentarlo. No le voy a mentir, es un proceso largo. Puede tomar meses, puede tomar más, y no hay garantía de resultado. ¿Y los documentos que me mandaron para firmar? Esos no los firma, bajo ninguna circunstancia». Lo dijo con una firmeza que me gustó. «Esos papeles le quitarían protecciones legales que usted tiene hoy. Si los firma, complicamos todo lo demás». Mauricio, que había estado en silencio, habló. «¿Qué pasa con Camila?». Don Humberto nos miró a los dos. «Eso», dijo despacio, «es la pregunta más difícil, porque si su hija sabía lo que su esposo estaba haciendo y participó activamente, su situación legal es diferente. Pero si ella fue también manipulada, aunque se haya beneficiado, la cosa cambia». Me quedé pensando en eso. ¿Camila sabía? Era la pregunta que yo había estado evitando. No porque no quisiera saber la respuesta, sino porque las dos respuestas posibles me dolían de maneras distintas. Si sabía, había elegido a Sebastián sobre mí. Había elegido el dinero sobre su madre. Si no sabía, había sido usada también, y yo tendría que ser yo quien se lo dijera. Ninguna de las dos versiones era fácil de cargar. Esa semana, Sebastián me llamó directamente por primera vez. Hasta entonces, siempre había hablado a través de Camila. Este llamado directo me dijo más que cualquier documento. Contesté. Dejé que hablara primero. Su tono era amable, tranquilo. Esa clase de calma que no viene de la serenidad, sino del cálculo. Me dijo que entendía que yo estuviera procesando el duelo y que tomara decisiones desde el dolor. Me dijo que los papeles eran para protegerme a mí, no para perjudicarme. Me dijo que don Humberto, a quien ya sabía que yo había consultado, era un abogado de otra época, que podría complicar innecesariamente las cosas. Escuché todo sin interrumpirlo. Cuando terminó, hubo una pausa. «¿Elena?», dijo. «Te escucho», dije. «¿Qué piensas?». «Pienso», dije despacio, «que voy a seguir el consejo de mi abogado». Otro silencio. Esta vez no era el silencio calculado de antes. Era un silencio distinto. El silencio de alguien que esperaba una respuesta y recibió otra. «Elena, creo que hay un malentendido». «Sebastián», lo interrumpí con calma. «No llames más a este número. Cualquier comunicación sobre el patrimonio pasa por don Humberto. Tened su contacto». Corté. Me temblaban las manos, pero esta vez supe exactamente por qué. No era miedo. Era adrenalina. Era el cuerpo recordando que todavía estaba vivo. 2 días después, Camila apareció en mi puerta sin avisar. Era temprano, no a las 9 de la mañana.
Tocó el timbre con esa insistencia de quien sabe que hay alguien adentro. Abrí. Tenía los ojos rojos. No había dormido. La hice pasar. Le serví café. Me senté frente a ella y esperé. «¡Mamá!», dijo. «Sebastián me contó que le dijiste que no te llame más». «Es correcto. ¿Por qué estás haciendo esto?». La miré. 34 años tenía mi hija. Había crecido en esta misma cocina. Habías aprendido a caminar en el pasillo de esta casa. Había traído a Sebastián por primera vez, con esa sonrisa de quien trae algo que cree que es bueno. «Camila», dije. «Necesito preguntarte algo y necesito que me respondas con honestidad». Frunció el ceño. «¿Sabías lo de la cuenta de inversión antes de que muriera tu padre?». El silencio fue demasiado largo. «Camila, papá me lo mencionó una vez», dijo finalmente. «¿Y que había hecho ese arreglo?». «Pero yo no le pedí que lo hiciera». «¿Sebastián sí?». No contestó. Ahí estaba. No en las palabras, en el silencio. «¿Cuántas veces habló Sebastián con tu padre sin que yo estuviera?», pregunté. «No sé, mamá. Eran familia, hablaban...». «¿Cuántas veces, Camila?». Se le llenaron los ojos de lágrimas. Eso me partió el corazón. Porque Camila lloraba poco. Siempre había sido así. Desde chica. El día que lloraba era el día que algo verdaderamente la quebraba. «No sabía que iba a ser así», dijo. «Sebastián me dijo que era para proteger los bienes, que había formas legales de hacer las cosas más eficientes, que papá estuvo de acuerdo. Tu padre estuvo de acuerdo porque alguien lo convenció. Y ese alguien no fue una persona neutral». Se limpió los ojos con el dorso de la mano. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. «Lo que tenga que hacer». «¿Vas a demandarnos?». La miré. «A vos no. Todavía no sé si tengo razones para sí hacerlo. Pero a él, Camila, sí. Y si vos elegís estar de su lado cuando eso pase, va a ser porque vos lo elegiste. No porque yo te lo haya pedido». Se levantó. Tomó la taza. La dejó en el fregadero con cuidado, como si necesitara hacer algo con las manos. Se quedó de espaldas un momento. «¿Por qué nunca me dijiste nada de esto antes?», preguntó sin darse vuelta. «Porque no lo sabía antes», dije. «Y porque durante muchos años aprendí a callarme». Eso también fue un error mío. Se dio vuelta. Me miró con una expresión que no supe leer del todo. Era mezcla de cosas. Culpa, tristeza, algo más que no llegué a identificar. Salió sin decir más. Cerré la puerta. Me apoyé en ella un momento, con los ojos cerrados. Escuché sus pasos alejarse por la vereda. Y entonces escuché otro sonido. El teléfono fijo de la sala, que casi nunca sonaba. Ese número lo tenía poca gente. Fui a atender. «¿Elena?». Era una voz de mujer, mayor, que yo no reconocí de inmediato. «Soy Dolores». No sé si me recuerda. Mi esposo fue cliente del mismo estudio que asesoró a su marido. Me quedé quieta. Patricia me dio su número. Continuó. «Dice que usted está juntando información sobre Sebastián Arroyo». Una pausa. «Yo también tengo cosas que contarle». Dolores vivía a 40 minutos de mi casa, en un barrio que yo conocía de nombre, pero donde nunca había tenido razones para ir. Me dio su dirección sin dudar, como si hubiera esperado este llamado durante mucho tiempo y ya tuviera todo preparado. Le dije que podía ir al día siguiente por la mañana. Dijo que estaría esperándome con el café listo. Esa noche llamé a Mauricio y le conté. «¿Vas sola?», preguntó. «Sí». «Mamá, Mauricio, tengo 62 años y manejo desde los 18. Voy a estar bien». Un silencio breve. Después, algo que sonó casi como una sonrisa. «Está bien. Pero llámame cuando llegues y cuando salgas». Dormí mejor esa noche que en toda la semana anterior. No sé si fue con el cansancio o si fue algo más. Quizás era simplemente que por primera vez en mucho tiempo sentía que cada día me llevaba hacia algún lado. No me quedaba quieta esperando que las cosas pasaran. Las estaba moviendo yo. Eso era nuevo. Y se sentía extrañamente bien. La casa de Dolores era pequeña, prolija, con una enredadera verde que cubría la mitad de la fachada. Toqué el timbre y ella abrió casi de inmediato, como si hubiera estado parada del otro lado esperando. Tendría unos 70 años. Cabello blanco corto, ojos oscuros y vivos.
una manera de moverse que decía que había sido una mujer activa toda su vida y que no estaba dispuesta a dejar de serlo. Me dio la mano con firmeza, me hizo pasar a una sala ordenada, me sirvió el café que había prometido. Nos sentamos. Ella tenía una carpeta sobre la mesita ratona, igual que yo. Me gustó eso. Éramos dos mujeres con carpetas, con evidencia, con la paciencia que da el dolor cuando uno decide hacer algo con él. Mi esposo se llamaba Gerardo. Empezó. Murió hace 4 años. Antes de morir tuvo un período de deterioro cognitivo. No era grave al principio, pero fue progresivo. Hizo una pausa. Sebastián Arroyo entró en nuestra vida 2 años antes de que Gerardo muriera. Vino recomendado por un contador que era conocido de la familia. Parecía confiable. Sabía escuchar. Le prestaba atención a Gerardo cuando ya mucha gente empezaba a tratarlo como si no estuviera del todo. La escuché sin interrumpir. Durante el último año de Gerardo, cuando el deterioro era más visible, Sebastián gestionó varias operaciones financieras. Siempre con papeles firmados. Siempre con todo en regla, en apariencia. Abrió la carpeta. Pero hay algo que aprendí después, con ayuda de un contador que contraté yo sola, sin decírselo a nadie. Sacó una hoja y la puso frente a mí. 3 de esas operaciones se hicieron en un período de 6 semanas, donde el médico de Gerardo tenía documentado que su capacidad de comprensión estaba significativamente reducida. Miré la hoja. Era un resumen contable con fechas marcadas en rojo. ¿El médico está dispuesto a declarar?, pregunté. Ya firmó una declaración notarial. La tengo. Señaló la carpeta. Tardé 2 años en convencerlo, pero la tengo. Levanté los ojos hacia ella. Dolores, ¿por qué no inició el proceso usted sola? Me miró con una expresión que conocía bien. Era la expresión de alguien que había intentado algo y se había estrellado contra una pared. Lo intenté. Fui a 2 abogados. El primero me dijo que era un caso difícil y que los honorarios serían altos, sin garantía de resultado. El segundo me escuchó durante 1 hora y después me dijo que ibas a pensarlo. Nunca me llamó. Tomó su taza. Una mujer mayor sola, sin hijos que la acompañen, sin un expediente prolijo. No genera confianza en los estudios grandes. No soy un caso rentable. Eso me golpeó con una fuerza que no esperaba. Y porque yo también había sentido eso. Esa sensación de que tu historia importa pero no lo suficiente. De que tu dolor es real pero no lo suficiente. De que sos una persona pero no del tipo que el sistema está diseñado para escuchar primero. Yo tengo un abogado, dije. Se llama Don Humberto. Es mayor, no es una firma grande, pero es serio y ya está trabajando en mi caso. La miré. Si sumamos los 2 casos, y si Patricia tiene documentación del suyo, somos 3. 3 casos con el mismo nombre. Eso es un patrón. Dolores me miró en silencio durante un momento. ¿Usted cree que va a funcionar? No le mentí. No lo sé. Pero sé que si no lo intentamos, él va a seguir haciéndolo. Y la próxima mujer no va a tener una Patricia que le deje un sobre debajo de la puerta. Dolores cerró la carpeta. La empujó suavemente hacia mí, sobre la mesita. «Llévesela», dijo. «Es una copia. El original está en una caja de seguridad». La miré. «¿Cuándo hizo eso?» «El mes pasado. Cuando Patricia me contactó». Una sonrisa pequeña, casi irónica. A los 70 años aprendí que los documentos importantes no se guardan en casa. Me llevé la carpeta. Nos despedimos en la puerta con un apretón de manos que duró un poco más de lo necesario. Era de esos apretones que dicen cosas que las palabras no alcanzan a decir del todo. De vuelta en casa llamé a don Humberto y le conté todo. Esta vez su pausa fue más larga que de costumbre. 3 casos, dijo finalmente. Con documentación en los 3, sí. Y una testigo dispuesta a declarar. Patricia, sí. Señora Elena. Su voz tenía algo diferente. No era emoción. Don Humberto no era hombre de emociones visibles. Era otra cosa. Era el tono de alguien que empieza aquí a ver la forma de algo que antes era informe. Esto ya no es solo una disputa patrimonial familiar.
Esto puede ser una denuncia penal. La palabra penal me cayó encima como un balde de agua fría. No porque me asustara, sino porque de repente la dimensión de lo que estaba haciendo se volvió completamente real. ¿Qué implica eso?, pregunté. Implica que el caso sale de lo civil y entra en otro territorio. Implica que Sebastián Arroyo podría enfrentar cargos por estafa, por abuso de confianza, posiblemente por aprovechamiento de personas en situación de vulnerabilidad, en el caso de Dolores. Una pausa. También implica que el proceso se vuelve más largo, más expuesto, y que usted va a tener que estar dispuesta a atravesarlo hasta el final. Y la cuenta de inversión. Si logramos demostrar que la decisión de su esposo fue producto de influencia indebida, la cuenta puede ser parte del proceso. No es el camino más directo, pero es posible. Guardé silencio un momento. Si esta historia te está sacudiendo por dentro, si sentís que Elena merece justicia, suscríbete y deja un comentario, porque lo que viene en las próximas horas va a cambiar todo. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, le pregunté. No hay urgencia inmediata, pero cuanto antes actuemos, mejor. Sebastián ya sabe que usted no va a firmar los papeles. Sabe que tiene un abogado. Eso lo pone en movimiento. Y un hombre en movimiento puede hacer cosas que compliquen el caso. ¿Qué tipo de cosas? Puede mover activos. Y puede presionar a su hija para que cambie su versión de los hechos. Puede buscar testigos que lo favorezcan. Otra pausa. O puede intentar hablar con usted directamente para llegar a un acuerdo antes de que el proceso comience. Eso último me hizo pensar. Un acuerdo. La palabra sonaba razonable, sonaba adulta, sonaba a la clase de salida que la gente recomienda cuando quiere ahorrarse el conflicto. Pero yo sabía lo que un acuerdo significaba en la práctica. Significaba recibir algo, quizás bastante, a cambio de cerrar la boca. A cambio de que Sebastián Arroyo siguiera libre para encontrar a la próxima Dolores, a la próxima madre de Patricia, a la próxima mujer que enviudaba, y no tenía a nadie que le dejara un sobre debajo de la puerta. No me interesa un acuerdo, dije. Don Humberto no respondió de inmediato. Es una decisión válida, dijo finalmente. Pero quiero que la tome con los ojos abiertos. El camino que estamos eligiendo es más largo y más duro. Lo sé. Bien. Entonces el lunes empezamos a preparar la denuncia. El fin de semana fue extraño. Camila no llamó. Sebastián tampoco. Era el silencio de quienes están esperando o preparando algo, y yo lo sabía. Pero no podía hacer nada con eso más que esperar también. Mauricio vino el sábado. Comimos juntos por primera vez en semanas. Le conté de Dolores, del lunes con don Humberto, de la decisión de ir por la vía penal. Me escuchó en silencio, con los codos apoyados en la mesa y la vista en el plato. Cuando terminé, levantó los ojos. ¿Tenés miedo, mamá? Lo pensé honestamente. De él no. De Camila tampoco. Hice una pausa. Tengo miedo de haberla perdido. Es de que cuando todo esto termine, si es que termina bien, ella me mire como a alguien que destruyó su matrimonio. Mauricio asintió despacio. ¿Y si así fuera? Entonces tendré que vivir con eso. Pero no puedo dejar que ese miedo me paralice. No puedo seguir protegiendo algo que no es sano para protegerme de un dolor que tampoco puedo evitar. Mauricio se quedó callado un momento. Después hizo algo que no esperaba. Se levantó, rodeó la mesa y me abrazó. No era hombre de abrazo fácil. Nunca lo había sido. El abrazo me tomó por sorpresa y me duró hasta que lo necesité. Cuando se separó, tenía los ojos brillantes aunque no lloraba. «Papá te falló», dijo. «Yo no lo voy a hacer». No contesté. No hacía falta. El domingo por la tarde, cuando ya empezaba a oscurecer, sonó el timbre. No era Mauricio. Ya se había ido. No esperaba yo a nadie. Y fui hasta la puerta y miré por la mirilla. Era Camila. Estaba sola. Sin Sebastián. Tenía una bolsa en la mano, de esas de tela que usaba para ir al mercado. Estaba de pie en la vereda, mirando la puerta, con una expresión que yo no le había visto desde que era adolescente
y había hecho algo que sabía que estaba mal. Dudé. Abrí. No dijo nada de entrada. Entró, dejó la bolsa en la mesada de la cocina, sacó unas naranjas, un frasco de mermelada, una bolsa de pan, las cosas que siempre me traía cuando venía de visita normal, cuando todo estaba bien entre nosotras. Se sentó. Yo me senté frente a ella. El silencio duró casi 1 minuto completo. Encontré algo, dijo finalmente. La miré. En la computadora de Sebastián. Ayer, mientras dormía, apretó las manos sobre la mesa. Hay una carpeta con documentos, contratos, comunicaciones y me estados de cuenta. Me miró directo. Mamá, hay nombres que yo no conozco. Hay montos que no entiendo. Y hay un archivo con tu nombre y el nombre de papá que tiene cosas adentro que no sé cómo explicarte. El corazón me latía fuerte, pero mantuve la voz tranquila. ¿Lo viste todo? No, me asusté. Cerré la computadora. Se le quebró la voz apenas. Casi imperceptible. Pero alcancé a ver una cosa. Una sola cosa que no puedo sacarme de la cabeza. ¿Qué viste? Camila respiró profundo. Vi un correo que Sebastián le mandó a alguien hace 3 semanas, después de que papá murió. Decía que el proceso iba según lo planeado y que el siguiente paso dependía de convencerte a vos de firmar los documentos antes de que te asesoraras. Me miró con los ojos llenos de algo que no era solo tristeza. Mamá, él sabía que si vos llegabas a un abogado, se complicaba todo. Por eso me mandó a mí primero. Por eso las llamadas, las visitas, las tortas. Se le cortó la voz. Me usó a mí para llegar a vos. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era el silencio de la tensión ni de la espera. Era el silencio de algo que se rompe. Y al romperse, paradójicamente, deja entrar un poco de aire. ¿Podés volver a entrar a esa carpeta? Pregunté. Camila me miró. Sí, la contraseña la conozco. ¿Podés copiar los archivos? Una pausa larga. Sí, dijo finalmente. Puedo. Me levanté. Fui al cajón, saqué un sobre y dentro puse el número de teléfono de don Humberto, escrito a mano con letra clara. Se lo puse delante. Mañana llamás a este número, dije. Antes de hablar con Sebastián, antes de ir a trabajar, antes de hacer cualquier otra cosa. Lo miró, lo tomó, lo dobló con cuidado y lo guardó en el bolsillo de su campera. Nos quedamos sentadas en silencio un momento más. ¿Me perdonás?, preguntó en voz baja. No respondí de inmediato, porque era una pregunta que merecía una respuesta honesta, no una respuesta rápida. Eso lleva tiempo, Camila, pero que estés acá esta noche es un comienzo. Asintió. Se limpió los ojos. Se quedó un rato más. No hablamos mucho. Pelé una naranja y la compartí con ella, como hacía cuando era chica y llegaba del colegio con hambre y yo siempre tenía algo listo en la cocina. Cuando se fue, ya era de noche, cerré la puerta. Me apoyé contra ella con los ojos cerrados y entonces el teléfono sonó. Era un número que no reconocí. Atendí. Del otro lado una voz de hombre. Tranquila, medida, con esa clase de calma que ya había aprendido a no confundir con serenidad. «Elena», dijo Sebastián, «creo que es hora de que hablemos los dos solos». No contesté de inmediato. Dejé que el silencio ocupara la línea durante unos segundos. Aprendí eso de Rodrigo. Paradójicamente. Él nunca llenaba los silencios con apuro. Esperaba. Y la persona del otro lado siempre terminaba diciendo más de lo que había planeado. «¿Estás ahí?», dijo Sebastián. «Estoy», dije. Bien, su voz volvió a ese tono calculado, amable sin serlo del todo. «Creo que hay malentendidos que podemos resolver entre adultos, sin necesidad de abogados ni de procesos que van a desgastar a todos». «¿Qué tipo de malentendidos?». «Elena, vos sos una mujer inteligente. Sabes que lo que está pasando le hace daño a Camila, le hace daño a la familia. Hay una manera de resolver esto que deja a todos en un lugar razonable». «¿Qué manera?». Una pausa breve. «Un acuerdo. Algo justo para todos. Yo sé que hay cosas que te molestaron, decisiones que quizás no se comunicaron bien. Eso se puede corregir». Lo escuché. Escuché cada palabra, el ritmo entre ellas, lo que elegía decir y lo que elegía no decir. Sebastián era bueno en esto. Era muy bueno.
Sabía construir una conversación que sonaba razonable, mientras te llevaba exactamente a donde él quería. ¿Dónde está Camila ahora?, pregunté. Una pausa más larga. En casa. ¿La mandaste vos a verme esta tarde? Silencio. No sé de qué estás hablando. Era mentira. Lo supe por la velocidad de la respuesta. Demasiado rápida. Los que dicen la verdad suelen tardar un poco más, porque tienen que recordar. Los que mienten tienen la respuesta lista. Sebastián, dije. Cualquier comunicación sobre el patrimonio pasa por don Humberto. Eso ya te lo dije. Elena, si seguimos por ese camino... Buenas noches. Corté. Me quedé parada en el pasillo con el teléfono en la mano. El corazón me latía rápido, pero la cabeza estaba clara. Pensé en Camila llegando a su casa con el papelito de don Humberto en el bolsillo. Pensé en Sebastián descubriendo que ella había estado acá. Pensé en lo que podía pasar en ese departamento esta noche. Llamé a Camila. Tardó en atender. ¿Estás bien?, le pregunté cuando contestó. Sí. Su voz era baja, como si hablara para que no la escucharan. Camila, si en algún momento no te sentís segura, llámame. A cualquier hora. Un silencio. Mamá, él no me haría nada. No te estoy diciendo que sí lo haría. Te estoy diciendo que si alguna vez sentís que necesitas salir de ahí... Yo estoy acá. Otro silencio. Más largo. Gracias, dijo en voz muy baja. Corté. Me fui a la cama, pero no dormí hasta pasada la medianoche, con el teléfono sobre la almohada, esperando una llamada que no llegó. El lunes, don Humberto nos recibió a los 3. A mí, a Mauricio, y para sorpresa de todos, a Camila. Llegó sola, con una computadora portátil y una expresión de quien ha tomado una decisión, y no piensa revisarla. Saludó a don Humberto con la mano. Se sentó a mi lado, y puso la computadora sobre el escritorio. Copié los archivos anoche, dijo. Están acá. Don Humberto la miró un momento. Después miró a Mauricio. Después me miró a mí. ¿Cómo obtuvo acceso a esos archivos?, preguntó. Son archivos de una computadora del hogar conyugal, dijo Camila. A mi nombre también. Don Humberto asintió despacio. Tomó su lapicera. Bien, dijo. Veamos qué tienen. Lo que tenían era más de lo que cualquiera de nosotros esperaba. Sebastián llevaba registros. Eso era lo primero que saltaba. Era un hombre ordenado, meticuloso, que documentaba todo, probablemente porque necesitaba recordar los detalles de cada caso para no confundirlos. Pero ese mismo orden, esa misma meticulosidad, se había convertido en la evidencia más completa que podíamos haber pedido. Había una carpeta por cada nombre de la lista que Patricia me había dado. 5 carpetas. 5 historias. Cada una con correos, con cronologías, con notas internas sobre el estado de cada proceso. En la carpeta de mi esposo había comunicaciones que abarcaban casi 10 años. Conversaciones donde Sebastián orientaba a Rodrigo, sutilmente, persistentemente, hacia decisiones que siempre terminaban beneficiando la misma dirección. Y había algo más. En un archivo separado, sin título, había una lista de gastos personales de Sebastián que no coincidían con sus ingresos declarados. Viajes, compras, inversiones propias. Todo financiado, según las fechas y los montos, con dinero que venía de los patrimonios que había gestionado. Don Humberto leyó durante casi una hora. Nosotros esperamos en silencio. Cuando terminó, se quitó los lentes y los apoyó sobre el escritorio. Señora Elena, dijo. Señorita Camila, señor Mauricio. Nos miró a los 3. Con esto, la denuncia penal no es solo posible, es sólida. Los días que siguieron fueron los más intensos de todo el proceso. Don Humberto trabajó con una velocidad que me sorprendió, en un hombre de su edad. Coordinó con el contador que había ayudado a Dolores. Habló con Patricia por teléfono durante 1 hora. Preparó un expediente que resumía los 3 casos con la documentación de los 3. Yo firmé papeles. Muchos papeles. Leí cada uno antes de firmar, cosa que don Humberto aprobaba explícitamente y que Sebastián nunca la había hecho cuando me ponía algo delante. Camila también firmó. Hizo una declaración formal donde describía lo que había visto en la computadora y cómo había obtenido los archivos. Fue un proceso largo,
con preguntas que la incomodaron, con momentos donde tuvo que hablar de su matrimonio, de maneras que claramente le costaban. Pero llegó hasta el final, cada vez. Mauricio entregó la copia del correo que había guardado 4 años. Lo puso sobre el escritorio de don Humberto, con una calma que me partió el corazón de orgullo, porque yo sabía lo que ese papel le había pesado durante todo ese tiempo. La denuncia se presentó un jueves por la mañana. Yo no estaba presente en ese momento. Don Humberto fue solo, con el expediente completo. Meramostizo llamó a las 11 de la mañana para avisarme que estaba hecho. Colgué el teléfono y me senté en el patio, bajo el limonero viejo. El sol pegaba directo y hacía calor, pero no me moví. Me quedé ahí sentada, con las manos en la falda, mirando las hojas del árbol moverse con el viento. Pensé en Rodrigo. Pensé en los 34 años. Pensé en todas las cenas, en todas las noches, en todos los momentos donde yo había estado presente en esa casa y al mismo tiempo ausente de las decisiones que la movían. No lloré. Ya había llorado mucho en las semanas anteriores, en momentos sola y a veces sin saber exactamente por qué. Ese día no. Ese día me quedé quieta y sentí algo que tardé un rato en identificar. Era alivio. Un alivio extraño, incompleto, mezclado con tristeza y con cansancio. Pero alivio al fin. Sebastián fue notificado de la denuncia ese mismo jueves. No lo supe por don Humberto, sino por Camila, que me llamó a la tarde con la voz tensa. Llegó una notificación al departamento. Dijo: «Sebastián no está bien. ¿Te hizo algo?» «No, pero se encerró en el cuarto y no habla». Una pausa. «Mamá, ¿puedo ir a tu casa esta noche?» «Claro que sí». Vino con una bolsa pequeña, como quien sale por unas horas y no sabe si va a volver. Cenamos juntas sin hablar demasiado. Dormió en el cuarto que había sido suyo de chica, que yo había convertido en cuarto de costura, pero donde todavía había una cama. A la mañana siguiente la escuché levantarse temprano. Cuando bajé a la cocina, ella ya tenía el café listo. Me lo sirvió. Se sentó frente a mí. «¿Cómo sabes que hiciste lo correcto?», preguntó. La miré. «No lo sé con certeza», dije. «Pero sé que no hacer nada también era una decisión. Y esa me parecía peor». Asintió despacio. «¿Qué vaya a pasar ahora? El proceso puede llevar mucho tiempo. Meses, quizás más. Don Humberto dice que estos casos son lentos». Tomé el café. «Pero ya está en marcha. Y eso es lo que importa hoy». Camila miró su taza. «Cometí errores», dijo en voz baja. «Sí, no le dije que no. No quería mentirle con amabilidad. Pero tampoco le dije nada más, porque la honestidad no necesita ser larga para ser honesta». «¿Podemos arreglarlo?», preguntó. «Eso depende de las dos». Me miró. Había algo en su cara en ese momento que me recordó a cuando tenía 8 años y venía a pedirme perdón por algo que había roto. La misma mezcla de culpa y de esperanza. La misma cara que decía que sabía que había hecho daño y que quería repararlo aunque no supiera cómo. No soy una mujer perfecta. Nunca lo fui. Cometí mis propios errores en ese matrimonio, en esa familia, en esa vida que construí sin darme cuenta de que a veces construía sobre arena. Pero ese día, en esa cocina, con el sol entrando por la ventana y el café entre las manos, sentí que algo, lento y trabajoso, había empezado a moverse en la dirección correcta. 3 semanas después, don Humberto me llamó con una novedad. El juez asignado al caso había ordenado una medida cautelar sobre los activos vinculados a Sebastián mientras duraba la investigación. Eso incluía la cuenta de inversión. No era una resolución, no era una victoria, era un paso, uno entre muchos que todavía faltaban. Pero era real, era concreto, era algo que existía en papel con un sello oficial. Colgué el teléfono y llamé a Mauricio. Le conté. Del otro lado hubo un silencio. Y después, una carcajada breve, genuina, del tipo que no se planea. «Bien hecho, mamá», dijo. Esa tarde fui al cementerio. No era algo que hiciera seguido. Rodrigo estaba enterrado en una tumba sencilla que yo había elegido,
sin grandes adornos, porque así había sido él en la superficie, aunque por dentro guardara cosas que yo nunca había visto del todo. Me paré frente a la lápida. No llevé flores. No recé. Me quedé de pie, con las manos en los bolsillos, mirando el nombre tallado en la piedra. No estaba enojada. O quizás sí, un poco. Pero era una rabia vieja y cansada que ya no tenía la energía de sostenerse sola. «Debiste hablarme», dije en voz baja. «Eso es todo». El viento movió los árboles del cementerio. Unas hojas cayeron sobre la tierra. Me fui caminando despacio, sin mirar atrás. La noche de ese mismo día, mientras cerraba las ventanas antes de dormir, encontré algo en el alféizar de la ventana del patio. Una piedra pequeña, lisa, oscura, del tipo que se encuentra en los ríos. No estaba ahí esa mañana. Lo sabía con certeza porque había apoyado ahí una planta y la había movido yo misma al mediodía. La tomé, la miré, y entonces vi que debajo de la piedra había un papel doblado. Lo desplegué bajo la luz de la cocina. Eran 3 palabras, escritas con la misma letra cuidadosa y pequeña del primer sobre. Decían: «Encontraron a otra». Levanté los ojos hacia la oscuridad del patio. No había nadie, pero alguien había estado ahí. Volví a leer el papel 3 veces. «Encontraron a otra». 3 palabras, sin firma, sin fecha, sin explicación. Fui hasta el teléfono y marqué el número de Patricia. Tardó 4 timbres en contestar. Cuando lo hizo, su voz tenía ese tono de quien estaba despierta pero no esperaba que la llamaran. «El papel», dije. «Lo pusiste vos». Un silencio breve. «Sí». «¿Qué significa encontraron a otra?» «Significa que el equipo legal que está revisando los archivos de la computadora de su yerno encontró un 6º nombre. Una mujer. Vive al norte de la ciudad. Su esposo murió hace 8 meses. Una pausa. Sebastián ya había tenido 2 reuniones con ella. Me apoyé contra la pared de la cocina. 8 meses. El hombre llevaba 8 meses muerto y Sebastián ya estaba sentado frente a esa viuda, con su sonrisa tranquila y sus palabras de optimización y protección familiar. «¿Cómo se llama?», pregunté. «Rosa». «¿Ella sabe algo?». «Todavía no, pero alguien tiene que avisarle». Entendí lo que Patricia no estaba diciendo directamente. No era una pregunta, era una propuesta. Era ella diciéndome, a su manera, que yo era la persona indicada para ir. «Dame su dirección», dije. Fui al día siguiente, un martes por la mañana. La dirección era la de una casa en un barrio tranquilo, de esos donde los vecinos todavía se saludan por el nombre. Una casa de material, pintada de amarillo claro, con una maceta grande de geranios rojos en la entrada. Toqué el timbre. Abrió una mujer de unos 65 años. Cabello castaño con canas, delantal de cocina, ojos que miraban con esa mezcla de amabilidad y precaución, de quien vive sola y aprendió a leer a los desconocidos en los primeros segundos. «¿Rosa?», pregunté. «Sí, me llamo Elena. No nos conocemos, pero necesito hablar con usted sobre algo importante. Sobre un hombre llamado Sebastián Arroyo». Su expresión cambió. No mucho. Solo lo suficiente para decirme que el nombre le era familiar, que ya lo había escuchado más de una vez y que algo en ella, ese instinto que las mujeres afinamos a lo largo de los años, todavía no había decidido si confiar o no. Me hizo pasar. Me senté en su cocina, que olía a pan recién hecho y a café. Me preguntó si quería tomar algo. Le dije que sí, aunque no tenía sed, porque sabía que ofrecerle algo a alguien es una manera de prepararse para escuchar. Le conté todo, sin apuros, sin dramatismo, con la misma claridad que hubiera querido que alguien tuviera conmigo años atrás. Le hablé de Rodrigo, de la cuenta de inversión, de los documentos, de Dolores, de Patricia, de la denuncia. Le hablé de lo que habíamos encontrado en la computadora de Sebastián, de los 5 nombres, del 6º que era el suyo. Escuchó sin interrumpirme. Tenía las manos alrededor de su taza, quietas,
y me miraba con una atención completa que me dijo que era una mujer acostumbrada a escuchar de verdad. Cuando terminé, el silencio duró un momento. Él me dijo que era especialista en patrimonio familiar. Dijo finalmente que podía ayudarme a organizar los bienes de una manera que me diera tranquilidad a largo plazo. ¿Firmó algo? Todavía no. La próxima reunión era la semana que viene. Cerré los ojos un segundo. Un segundo de alivio puro. Cancélela, dije. Rosa me miró. ¿Y después? Después, si usted quiere, la pongo en contacto con don Humberto. Su caso puede sumarse al proceso. Cuantos más seamos, y más difícil es para él argumentar que fue un malentendido aislado. Ella sintió despacio. Miró su taza. Miró hacia la ventana donde los geranios rojos se movían con el viento de la mañana. ¿Cómo supo que debía venir a avisarme? Preguntó. Porque nadie vino a querer avisarme a mí, dije. Y me costó más de lo que debía. Don Humberto recibió la noticia de Rosa con la misma calma de siempre, aunque esta vez sí noté algo diferente en su voz. Era satisfacción, contenida, profesional. Pero hay 6 casos documentados con el mismo modus operandi, dijo. Eso ya no es un patrón. Eso es un sistema. ¿Cambia algo en el proceso? Pregunté. Puede acelerar algunas cosas. El juez ya tiene la cautelar sobre los activos. Con esto, podemos pedir una ampliación, una pausa. También hay algo más que quiero contarle. Y el abogado de Sebastián se comunicó conmigo ayer. Me erguí en la silla. ¿Qué quería? Explorar un acuerdo extrajudicial. Está dispuesto a devolver una parte de los montos involucrados a cambio de que las denunciantes retiren las quejas. Lo esperé. ¿Cuánto? Pregunté. Me dijo la cifra. Era considerable. Era más de lo que yo había esperado. Era la clase de número que en otra circunstancia, en otro momento de mi vida, me hubiera hecho sentir que era suficiente. Que era mejor tomar eso y cerrar, y descansar, y no seguir peleando. ¿Qué opinan Dolores y Patricia? Pregunté. No les he consultado todavía. Quería hablar con usted primero. Pensé en Rosa, en su cocina con olor a pan, en sus manos alrededor de la taza, en la reunión que había cancelado esta semana, la reunión donde Sebastián hubiera empezado a tejer sobre ella lo mismo que había tejido sobre todas nosotras. No, dije. ¿Está segura? ¿Si acepta el acuerdo? ¿Hay consecuencias penales para él? Ninguna. El acuerdo extrajudicial cierra el caso civil. Él queda libre de cargos penales. Entonces no, dije. Que el proceso siga. Don Humberto tardó un momento. Es lo que yo también recomendaría, dijo. Pero quería que fuera su decisión. Si llegaste hasta acá con Elena, si esta historia te removió algo por dentro, suscríbete al canal ahora, porque lo que viene en los próximos minutos es el momento que Elena esperó toda su vida. El proceso duró 11 meses más. No voy a contarte cada semana porque algunas semanas no pasaba nada visible. Nada que pudiera tocarse o leerse en un papel. Eran semanas de espera y de llamadas a don Humberto que terminaban con «Todavía no hay novedades». De noches largas donde yo me quedaba sentada en el patio con el café frío, pensando en si había tomado las decisiones correctas. Pero pasaron cosas. Despacio. Pero pasaron. Dolores declaró ante el juez en un martes de invierno, con su carpeta bajo el brazo y su voz tranquila. Patricia declaró un mes después, con una precisión técnica que don Humberto me dijo, después que había impresionado al tribunal. Rosa declaró en primavera, con una calma que a mí me llegó directo al pecho porque yo sabía lo que costaba esa calma. Camila declaró también. Fue la declaración más larga, la más difícil, la que más preguntas generó. Tuvo que hablar de su matrimonio, de las conversaciones que había tenido con Sebastián sobre el patrimonio de sus padres, de lo que sabía y lo que no sabía, y lo que había preferido no preguntar. Salió de ese testimonio con los ojos rojos, pero la cabeza alta. La noche de su declaración vino a mi casa y comimos juntas en silencio. No necesitaba decirle nada. Ella tampoco necesitaba que yo le dijera nada. A veces el silencio entre dos personas que se están reconstruyendo es más útil que cualquier palabra. Mauricio estuvo presente en cada momento que pudo.
no como protagonista, sino como ese tipo de apoyo que no hace ruido pero que uno siente todo el tiempo, como el fondo de una silla que está ahí, aunque no pienses en ella. La resolución llegó un miércoles por la mañana. Don Humberto me llamó antes de las 9. «Elena», dijo, y ya en el tono supe que era bueno. Don Humberto nunca me llamaba por mi nombre sin apellido. El juez dictó sentencia. Escuché todo. Lo escuché con los ojos cerrados, sentada en la silla de la cocina donde había leído el primer sobre, donde había tomado café la noche que apareció Patricia en mi patio, donde había servido naranjas a mi hija cuando todavía no sabíamos bien cómo volver a hablarnos. Sebastián fue encontrado culpable de estafa agravada y abuso de confianza en perjuicio de múltiples víctimas. La sentencia incluía pena de prisión, cuya ejecución quedaba sujeta a apelación, y la obligación de restitución de los montos desviados a determinarse en un proceso complementario. La cuenta de inversión, dado que se había probado la influencia indebida sobre mi esposo mediante documentación concreta, quedaba bajo revisión judicial con posibilidad de redistribución. No era todo lo que yo había querido al principio. Nunca es todo lo que uno quería al principio. Pero era real. Era legal. Era permanente de una manera que ningún acuerdo extrajudicial hubiera podido ser. Colgué el teléfono. Me quedé un momento quieta. Y entonces lloré. Lloré de una manera que no había llorado en todo el proceso, ni cuando encontré el primer sobre, ni cuando Camila me mostró los archivos, ni cuando presentamos la denuncia. Lloré con ese llanto que viene de muy adentro y que no tiene vergüenza, el que no se planea y no se controla, el que simplemente pasa cuando el cuerpo decide que ya es suficiente sostener todo solo. Lloré durante unos minutos. Después me limpié la cara. Me serví un vaso de agua. Lo tomé de pie, frente a la ventana que daba al patio, mirando el limonero que necesitaba una poda que yo venía postergando desde el invierno. Hoy lo podo. Pensé, hoy mismo. Llamé a Mauricio. Contestó al primer timbre. Como si también él hubiera estado esperando cerca del teléfono. Le conté. Del otro lado hubo un silencio. Y después ese sonido que ya conocía. Esa carcajada breve y genuina que me gustaba más que cualquier discurso. «¿Cómo estás?», me preguntó. «Cansada», dije. «Pero bien. ¿Quieres que vaya?» «Esta tarde. Ahora necesito un rato sola». «Está bien». «Mauricio». «¿Sí?» «Gracias por guardar ese papel durante 4 años». Un silencio. «Gracias a vos por hacer algo con él». Llamé a Camila después. Tardó más en contestar. Cuando lo hizo, su voz tenía algo tenso que yo reconocí como la anticipación de alguien que sabe que va a recibir una noticia, pero no sabe cuál. Le conté. Escuchó en silencio hasta el final. «¿Qué va a pasar con él?», preguntó. «Hay apelación. Va a llevar tiempo más». «¿Y el departamento?» Está només a nombre de los dos. Eso se va a resolver en el proceso complementario. Don Humberto te va a explicar». Otra pausa. «¿Cómo estás vos, mamá?». Era la primera vez en mucho tiempo que me lo preguntaba así, sin rodeos, sin otras cosas alrededor. Solo la pregunta directa, con su voz de siempre. La voz que yo conocía desde que era una niña chiquita preguntándome cosas en la cocina. «¿Estoy bien?», dije. «Estoy acá». Oí que respiraba profundo. «¿Puedo ir este fin de semana?» «Sí». «Vení el domingo. Hago algo de comer. ¿Quiere que lleve algo?» «Naranjas», dije. Una pausa. Y después, al fin, una risa pequeña. Suave, casi tímida, pero real. «Naranjas. Bien». Llamé a Patricia esa misma tarde. Le conté la sentencia. La escuché respirar del otro lado. Una respiración larga y lenta, como quien suelta algo que lleva mucho tiempo cargando. «¿Cómo se siente?», le pregunté. «Extraño», dijo. Pensé que iba a sentir más, algo más grande. Una pausa. «Pero es más tranquilo que grande, como cuando termina de llover». Entendí perfectamente lo que quería decir. «Patricia», dije, «lo que hiciste, el sobre, el papel bajo la piedra, Rosa, no tenías obligación de hacer nada de eso».
Sí la tenía, dijo. Con mi madre, aunque ya no pudiera ayudarla a ella. No contesté. Algunas cosas no necesitan respuesta. Antes de colgar me dijo algo más. Elena, cuando todo esto termine de verdad, cuando el proceso completo cierre, quiero que hagamos algo. Las 4. Usted, Dolores, Rosa y yo. ¿Qué cosa? No sé todavía. Pero algo. Algo que no sea solo papeles y declaraciones. Una pausa breve. Algo que sea para nosotras. Sonreí. Me parece bien, dije. Esa noche, y cuando el sol estaba bajando y la luz del patio se ponía de ese color anaranjado que me gusta, salí con las tijeras de podar y me ocupé del limonero. Era un trabajo físico, concreto. De esos que le dan al cuerpo algo útil que hacer mientras la cabeza procesa las cosas grandes. Corté las ramas secas, las que se habían cruzado mal, las que crecían hacia adentro en lugar de hacia afuera. Quedó más pequeño al principio, más expuesto, pero también más ordenado, con más espacio para la luz. Así se ve el futuro a veces. Más pequeño de lo que uno esperaba, más expuesto, pero con más espacio para que entre lo que tiene que entrar. Me limpié las manos en el delantal y miré lo que había hecho. 62 años. 34 de matrimonio. Una vida construida sobre una base que tenía grietas que yo no había querido ver, o que no había sabido ver, o que me habían enseñado a no ver. Eso ya no lo podía cambiar. Pero lo que había pasado en los últimos meses, eso sí era mío, completamente mío. El sobre que había decidido abrir en lugar de ignorar. La cuenta bancaria que había mantenido secreta 19 años por puro instinto. La llamada a don Humberto, la visita a Dolores, la puerta que le había abierto a Patricia en la noche, el viaje al barrio de Rosa con las palabras que hubiera querido que alguien me dijeran a mí. Todo eso lo había hecho yo. Nadie me lo había regalado. Nadie me lo había hecho fácil. Y nadie, pensé, me lo podía quitar. No te voy a decir que lo que viene es simple. No lo es. El proceso de apelación lleva tiempo. La restitución de los montos es lenta y complicada. Camila y yo estamos construyendo algo que se rompió. Y eso no se hace de un domingo a otro. Se hace de muchos domingos, de muchas naranjas compartidas en silencio, de muchas conversaciones donde las dos tenemos que ser más valientes de lo que nos sale naturalmente. Mauricio sigue viniendo. Sigue siendo callado. Sigue mirándome con esa expresión que a veces no descifro del todo, pero que sé que es buena. Dolores y yo nos tomamos un café la semana pasada en una confitería cerca de su casa. Hablamos de sus nietos, de mi limonero, de una película que las dos habíamos visto de jóvenes y que las dos recordábamos diferente. Fue una tarde ordinaria. Y eso, que pudiera ser ordinaria, me pareció lo más extraordinario de todo. Patricia me escribió un mensaje hace 2 días y solo decía que había encontrado un lugar donde hacen clases de cerámica los sábados y que si me animaba. Le contesté que sí, que el sábado que viene. Y Rosa, la última vez que hablamos, me contó que había cancelado no solo la reunión con Sebastián, sino también otras 2 reuniones con personas que le habían llegado de maneras que no terminaban de convencerla. Estaba aprendiendo a escuchar ese instinto. Me dijo, ese que siempre estuvo ahí, pero que durante mucho tiempo no le enseñaron a respetar. Eso me gustó más que cualquier sentencia. Si llegaste hasta el final de esta historia, quiero pedirte algo. Deja un comentario. Contame si conociste a una Elena. Si fuiste una Elena. Si hay alguien en tu vida que necesita escuchar, que los papeles se pueden revisar, que los silencios se pueden romper, que los 62 años no son el final de nada, sino, si una lo decide, el comienzo de algo que por fin es completamente de una. Esta historia es de Elena, pero también es de todas las mujeres que aprendieron tarde que su instinto siempre había tenido razón. Y si todavía no estás suscrito, este es el momento, porque acá hay más historias como esta.
Historias de mujeres que esperaron demasiado y después no esperaron más. Esa noche, antes de dormir, fui hasta el cajón donde guardaba los documentos importantes. Saqué la carpeta. La sostuve un momento en las manos, sin abrirla. Pensé en todo lo que había dentro. El primer sobre, el correo de Mauricio, los papeles de Dolores, la lista de nombres. La puse de nuevo en el cajón. La cerré con llave. Guardé la llave en mi cartera y fui a dormir. Profundo, esta vez, sin el teléfono en la almohada, sin esperar nada. Solo yo y la noche y el silencio tranquilo de una casa que, por primera vez en mucho tiempo, sentí que era completamente mía.